Desde el punto de vista de recursos humanos, ya que la palabra competencia tiene otras acepciones, definimos esta como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que determinan el desempeño exitoso en el trabajo. Por lo tanto, por un lado, estamos hablando de conocimiento, habilidad o experiencia y actitud. Es decir, el conocimiento sé, la experiencia sé hacer, es decir, lo que sé lo he puesto en práctica. Y por último, la actitud, la voluntad, el quiero hacer dentro de ese saber y de ese saber hacer. Solo cuando se dan las tres características estamos hablando de una competencia en términos estrictos. Y el segundo elemento es que están destinadas al cumplimiento de una serie de objetivos que además se desarrollan de una manera exitosa, de una manera excelente. No es una competencia, por lo tanto, el mero conocimiento, es decir, tener conocimientos de inglés, de un idioma o de informática o haber cursado un máster o una licenciatura, una carrera, cualquier tipo de estudios, ni tampoco lo es necesariamente la experiencia. Solamente cuando ese conocimiento y experiencia van incorporados y se le suma una actitud, una voluntad de actuar de una determinada manera, estamos hablando de competencias. Esto se ve claramente con la figura clásica para definir la competencia, que es un iceberg. En el modelo del iceberg, las dos terceras partes que están por debajo, digamos, del nivel del agua, corresponden a las actitudes, a las voluntades, porque tienen su origen en valores de las personas, nuestros pensamientos, rasgos de personalidad, cultura, una serie distinta de circunstancias que determinan que queramos o no tengamos esa actitud para actuar de una determinada manera. Y en la parte de la superficie estarían los conocimientos y habilidades. ¿Por qué se representa a través de un iceberg? Porque la parte de conocimientos y habilidades es la que más fácilmente se identifica, mientras que es más difícil identificar el término de las actitudes. El origen de las competencias tiene sobre todo está en estudios de McClellan, el profesor de Harvard, que en los años 70 aproximadamente estudió una serie de características de agregados culturales norteamericanos que tenían éxito dentro de su labor. Coincidía en los estudios que no eran aquellas personas que tenían mejores estudios o mejores cualificaciones o que su cociente intelectual era más elevado, sino que eran aquellas personas que demostraban determinados comportamientos y conductas, como podían ser la empatía o bien la capacidad de identificar qué personas eran las que tenían la posibilidad de influir en las decisiones. Estas actitudes, estas competencias eran las que definían que el desempeño de estos agregados culturales norteamericanos fuera exitoso frente a otros que no lo eran tanto. Este concepto de McClellan se incorporó posteriormente a las organizaciones y hoy es uno de los elementos básicos dentro del sistema de gestión integral de recursos humanos. Las características de una competencia es que son observables, es decir, se pueden medir a través de conductas, por lo tanto son evaluables también. Se observa una competencia cuando determinadas conductas que definen esa competencia se están produciendo. Se pueden, por lo tanto, desarrollar, como veremos posteriormente en este mismo coma. Tiene una característica específica, es que son individuales, es decir, no se refieren a grupos de personas, sino que una competencia, dado que se acredita en virtud de un desarrollo de conductas, es algo que tiene que ver exclusivamente con el individuo. Y por último son graduables, es decir, normalmente tienen determinados niveles. En este sentido podemos hablar de los diccionarios de competencias, veremos más ejemplos a lo largo del curso, en los que el diccionario consiste en la identificación de una competencia, por ejemplo, capacidad de trabajo en equipo, la definición de lo que es trabajar en equipo. En cada organización será diferente. Y por último, las conductas que determinan que en esta organización, quien tiene esas conductas se entiende que está trabajando en equipo. Estos niveles podrían ser nivel 1, 2, 3, 4, entendiendo que el 1 es el más bajo y por lo tanto esos comportamientos suponen un nivel bajo, pero lo tiene la persona de capacidad de trabajo en equipo. Posteriormente el 2, el 3, el 4 de manera incremental, de manera que el que tiene el nivel 3 necesariamente tiene también el 2 y el 1. Por último, podemos hablar de distintos tipos de competencias. Las competencias genéricas, las core competence, o las estratégicas, es decir, aquellas que son esenciales para toda la organización. En segundo lugar, estarían las competencias funcionales, es decir, aquellas que tienen que ver con determinados departamentos, como por ejemplo competencias específicas del departamento de fundraising o del departamento de recursos humanos o del departamento financiero, ya que serán distintas
las necesidades de actitud en virtud de la labor que realiza cada uno de estos departamentos. Y por último, las competencias por puestos, es decir, a nivel directivo o a nivel de mandos intermedios, técnicos o administrativos, las competencias que se requieran puedan ser diferentes, así como los niveles.